Buen día, tengan todas y todos ustedes, siendo las 10 horas del viernes 26 de febrero de 2021, se inicia con la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral Salamanca del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Como es de su conocimiento, quien fungía como presidenta de este Consejo Electoral, licenciada María Laura Mendoza García, fue designada como presidenta del Consejo Distrital Electoral 19, con sede en Valle de Santiago, para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, mediante acuerdo CGIE-018-2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de fecha 22 de enero de 2021. Asimismo, en la sesión extraordinaria efectuada el 18 de febrero de 2021, el Consejo General de este instituto emitió el acuerdo CGIE-030-2021, mediante el cual se designa a la de la Voz como presidenta de este Consejo Municipal Electoral de Salamanca para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 a partir del 19 de febrero de la presente anualidad. En este contexto, agradecemos la presencia en esta sesión ordinaria del licenciado Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, quien a continuación hará uso de la voz. Buenos días a todas y a todos. Como ya lo comentó la licenciada Juliana Nayade López León, derivado de esos movimientos, funge ella hoy por acuerdo del Consejo General como presidenta, por lo cual es oportuno y tomar la protesta de ley, por lo que le solicito a la licenciada Juliana encienda su micrófono y se ponga de pie. Licenciada Juliana Nayade López León, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, y en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesto. Si no lo hicieres así, que el pueblo de Guanajuato se los demande. Muchas gracias, presidenta, y bienvenida y mucho éxito en este proceso. Saludos a todas y a todos. Muchas gracias. Con el objetivo de integrar debidamente este órgano electoral, se habilita al consejero propietario 1, Enrique Agustín Ruiz Flores, para fungir como secretario de consejo en esta sesión, en cumplimiento al artículo 19, fracción segunda, en correlación con los artículos 84 y 104 del Reglamento de Sesiones de Órganos Colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, vinculado con los artículos 130 y 131 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Igualmente, solicito al ciudadano Antonio Domínguez Michelena, consejero supernumerario, se incorpore a esta sesión para garantizar la existencia de quórum legal. En este sentido, y antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito al secretario habilitado de este Consejo Municipal Electoral dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Buenos días. Con gusto, presidenta. El uso de la herramienta es el siguiente. Número 1. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. Número 2. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. Número 3. El uso de micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se ceda el uso de la voz o se tome en sentido de la votación. Número 4. El pase de lista será en forma nominativa. Número 5. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Número 6. Para efecto de solicitar intervención, solo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican
en el lado derecho de la pantalla de su monitor. Y número 7, el sentido de la votación se tomará en forma nominativa a cada una de la y los consejeros asistentes a esta sesión. Gracias, secretario. Proceda, por favor, con el primer punto del orden del día. El primer punto es el relativo a la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Presidenta del Consejo, Juliana Nayade López León. Presente. Consejera electoral, Silvia Fernández Pousa. Presente. Consejero electoral, Antonio Domínguez Michelena. Presente. Consejero electoral, Enrique Agustín Ruiz Flores, habilitado en esta sesión como secretario del Consejo, el de la voz. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Presente. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Presente. Partido Verde Ecologista de México. Presente. Movimiento Ciudadano. Presente. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Aspirante a la candidatura independiente de José Manuel Cabrera Sixto. Presente. Presidenta, me permito hacer constar que a las 10:06 el representante del Partido de la Revolución Democrática, Michelle Ornelas Villegas, se incorporó a la sesión. Muchas gracias, secretario. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, por lo que procedo a su lectura. Primero, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Segundo, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Tercero, presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Salamanca de fecha 29 de enero de 2021. Cuarto, informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Quinto, informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Municipal Electoral. Sexto, presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se determina el lugar que ocupará la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral del proceso electoral ordinario 2020-2021. Séptimo, informe del cumplimiento del artículo 202 de la LIPEG relativo a la distribución mediante el sorteo de bastidores, mamparas y espacios dispuestos por el Consejo Municipal Electoral de Salamanca a efecto de que sean utilizados para los partidos políticos y candidaturas independientes para colocar su propaganda electoral en el proceso electoral ordinario 2020-2021. Octavo, asuntos generales. Noveno, clausura de sesión. Gracias, secretario. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si alguien desea hacer comentarios o observaciones sobre este punto, por favor, levante su mano o utilice la aplicación a efecto de verificar la pantalla y enlistar sus intervenciones. Al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito al secretario recabe el resultado de esta en forma nominativa. Presidenta del Consejo, Juliana Nayade López León. ¿El sentido de su voto?
A favor. Consejera electoral, Silvia Fernández Pousa, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral, Antonio Domínguez Michelena, ¿el sentido de su voto? A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 10 minutos. Gracias, secretario. Se abre el punto de asuntos generales. Por si alguien quisiera agendar algún asunto general, sirva levantar la mano o haga uso de la aplicación a efecto de que el secretario verifique en la pantalla y se enliste para su desahogo en el punto correspondiente. ¿No hay intervenciones, Presidenta? Gracias, secretario. Por favor, continúe con el desahogo del orden del día. Con gusto, Presidenta. El tercer punto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Salamanca de fecha 29 de enero de 2021. Debido a que el proyecto de acta citada se acompañó con la convocatoria, solicito atentamente se me exima de su lectura. Asimismo, con la intención de evitar este trámite en los puntos quinto, sexto y séptimo del orden del día, igualmente solicito se me exima de la lectura de los documentos a que se refieren dichos puntos, en razón de haberse remitido con la convocatoria. Gracias, secretario. Consejera y consejero electorales, se aprueba la petición del secretario en el sentido de que se le exima de la lectura de los documentos a que hacen referencia a los puntos tercero, quinto, sexto y séptimo del orden del día. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Presidenta del Consejo, Juliana Nayade López León, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral, Silvia Fernández Pousa, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral, Antonio Domínguez Michelena, ¿el sentido de su voto? A favor. Hago constar que a las 10 horas, hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 12 minutos. Gracias, secretario. Se pone a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal el proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Salamanca de fecha 29 de enero de 2021. Si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor, levanten su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretario, verifique la pantalla. ¿No hay intervenciones, Presidenta? Gracias. Al no haber comentarios, se somete a votación el proyecto de acta de fecha 29 de enero de 2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Presidenta del Consejo, Juliana Nayade López León, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral, Silvia Fernández Pousa, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral, Antonio Domínguez Michelena, ¿el sentido de su voto? A favor. Me permito hacer constar que el acta 05/2021 de la sesión ordinaria de fecha 29 de enero de 2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 14 minutos. Gracias, secretario. Se acuerda remitir copia del acta aprobada a la unidad de transparencia de este instituto por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Secretario, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. El cuarto punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida.
de la cual procedo a dar cuenta a las y los integrantes del Consejo Municipal. Informo con el oficio P/008/2021 de fecha 30 de enero de 2021, suscrito por el licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido en este consejo en esa misma fecha, mediante el cual manifiesta que en la sesión ordinaria del Consejo General del IEG, celebrada en la misma fecha, se externaron inquietudes respecto a la importancia de la vigilancia del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Atribución conferida tanto al Consejo General como a los consejos distritales y municipales, de conformidad por lo señalado en los artículos 92, 120 y 129, respectivamente, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Por tal motivo, reitera la relevancia de estar atentas y atentos a vigilar, desde los ámbitos de competencia, las distintas etapas del proceso electoral. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral Salamanca, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Informo con la comunicación electrónica de fecha 4 de febrero de 2021, suscrito por la licenciada Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por el que remite oficio SE/0352/2021, mediante el cual, en atención a los acuerdos quinto y sexto del CGIEG/016/2021, aprobado el 22 de enero de 2021 en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, remite la guía de instalación, seguimiento y supervisión de centros de acopio y transmisión de datos del programa de resultados electorales preliminares del proceso electoral ordinario 2020-2021, elaborado por la Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de este instituto. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral Salamanca, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta y sus anexos al expediente respectivo. Doy cuenta del comunicado vía correo electrónico por parte de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de este instituto, recibido en este consejo el 10 de febrero de 2021, por lo que comunica el contenido del acuerdo CGIEG/026/2021, recaído al escrito presentado por Magali Liliana Segoviano Alonso, representante suplente de Morena ante este Consejo General del IEG, mediante el cual comunica que la información relativa a los procesos internos de selección de candidaturas para el proceso electoral 2020-2021. Asimismo, comunica el acuerdo CGIEG/027/2021, mediante el cual se tiene al partido político Morena comunicando la modificación de municipios y distritos a los cuales postulará mujeres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Ambos acuerdos aprobados por el Consejo General de este instituto en la sesión extraordinaria efectuada el 10 de febrero de 2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Salamanca, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar los acuerdos de referencia al expediente. Doy cuenta con el oficio de contestación SHA/0240/2021 de fecha 11 de febrero de 2021, suscrito por la ciudadana Liliana Becerra González, secretaria del H Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, recibido en este consejo en la misma fecha, mediante el cual da respuesta a la solicitud efectuada por el Consejo Electoral e informa que el oficio CMSA/004/2021 fue turnado a la dependencia encargada y anexa copia del oficio DGOTUU
diagonal 0660, diagonal 2021, suscrito por el Director General de Ordenamiento Territorial y Urbano, el ingeniero José Arturo Caballero Galván, mediante el cual informa que el H Ayuntamiento no cuenta con bastidores y mamparas de uso común, toda vez que están ocupados con publicidad institucional, y anexa el informe fotográfico con las ubicaciones de las carteleras correspondientes. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral Salamanca, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere y ordena a la Secretaría incorpore el escrito y su anexo al expediente respectivo en razón de haber remitido la información por correo electrónico a las y los integrantes de este Consejo Municipal. Informo con el oficio SE diagonal 0398 diagonal 2021, suscrito por la licenciada Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva de este instituto, recibido en este Consejo Electoral el 11 de febrero de 2021, por medio del cual comunica la sustitución del representante del Partido de la Revolución Democrática ante este Consejo Municipal Electoral para quedar de la siguiente forma: Ciudadanos Michael Ornelas Villegas y Diego Eduardo Sánchez Mancilla, como representante propietario y suplente, respectivamente, del Partido de la Revolución Democrática ante este Consejo Municipal Electoral, realizada mediante el oficio PTE.PRD diagonal DEE diagonal GTO diagonal 05, suscrito por David Cristóbal Cano Hernández, presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral Salamanca, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere y se ordena a la Secretaría efectúe el registro de las designaciones mencionadas. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Doy cuenta con el correo electrónico de fecha 15 de febrero de 2021, suscrito por el licenciado Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido en este Consejo Electoral en la misma fecha, mediante el cual, en cumplimiento a lo establecido en el punto tercero del acuerdo CG-IEG 029 diagonal 2021, de fecha 15 de febrero de 2021, y con carácter de notificación, comunica el acuerdo mediante el cual se determina los topes y gastos de campaña para ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Salamanca, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere y ordenar a la Secretaría incorpore el escrito y su anexo al expediente respectivo en razón de haberse comunicado el mismo a las y los integrantes de este Consejo Municipal. Doy cuenta con el correo electrónico de fecha 18 de febrero de 2021, suscrito por el licenciado Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido en este Consejo Electoral en esa misma fecha, mediante el cual, en cumplimiento a lo establecido en el punto cuarto del acuerdo CG-IEG diagonal 030 diagonal 2021, de fecha 18 de febrero de 2021, y con carácter de notificación, comunica el acuerdo mediante el cual se designa a la presidenta del Consejo Municipal Electoral de Salamanca para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Salamanca, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere y ordenar a la Secretaría incorpore el escrito y su anexo al expediente respectivo en razón de haberse notificado el mismo a las y los integrantes de este Consejo Municipal. Informo con el escrito suscrito por Jesús Arturo García Frías, representante propietario de Movimiento Ciudadano ante este Consejo Municipal, recibido en este Consejo el 19 de febrero de 2021, mediante el cual solicita la expedición de copia simple del acuerdo CG-IEG
diagonal 039, diagonal 2020. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral Salamanca, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito al expediente respectivo en razón de haberse dado el trámite correspondiente. Doy cuenta con el escrito suscrito por Manuel Valente Ruiz Acevedo, representante propietario del Partido Acción Nacional ante este Consejo Municipal, recibido en este Consejo el 23 de febrero de 2021, mediante el cual señala domicilio y correo electrónico para recibir notificaciones correspondientes. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral Salamanca, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado que en el mismo se refiere y se ordena a la Secretaría efectúe el registro correspondiente e incorpore el escrito al expediente respectivo. Es toda la cuenta, Presidenta. Gracias, secretario. Debido a que se encuentran presentes las y los representantes de partidos políticos acreditados ante este Consejo Municipal, asimismo como la representación del aspirante a la candidatura independiente, solicito ponerse de pie únicamente las personas que tomarán protesta. Ciudadano Manuel Valente Ruiz Acevedo, por favor. Ciudadano Michelle Ornelas Villegas. Y ciudadano Carlos Alberto Córdoba Prieto. Michelle Ornelas, ¿se encuentra de pie, por favor? Estoy de pie. Gracias. Ciudadano Manuel Valente Ruiz Acevedo, representante propietario del Partido Acción Nacional. Ciudadano Michelle Ornelas Villegas, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática. Y ciudadano Carlos Alberto Córdoba Prieto, representante de aspirante a candidatura independiente, José Manuel Cabrera Sixto. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, en particular, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesto. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que el pueblo de Guanajuato os lo demande. Por favor, secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El quinto punto del orden del día es el relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Municipal Electoral. Gracias, secretario. Se pone a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal el informe relativo al cumplimiento de actividades de este Consejo Electoral. Si alguien desea hacer observaciones sobre este punto, por favor, levanten su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. ¿Registra alguna intervención, alguna petición de intervención, secretario? Ninguna, Presidenta. Gracias. ¿Se acuerda, bueno, al no haber comentarios, se acuerda remitir copia del informe a la Dirección de Organización Electoral de este instituto? Secretario, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto mediante el cual se determina el lugar que ocupará la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Gracias, secretario. Previo a la discusión del acuerdo a que hace referencia este punto del orden del día, realizaré algunas precisiones para quienes vean con posterioridad esta sesión. El artículo 166 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral
establece que para los procesos electorales federales y locales, las juntas distritales del instituto y los órganos competentes del OPLE, respectivamente, deberán determinar en el mes de febrero los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación y materiales electorales de las elecciones, verificando que los lugares cuenten con condiciones que garanticen la seguridad de la documentación electoral, especialmente de las boletas y de los paquetes electorales, las cuales se precisan en el anexo 5 del reglamento de elecciones. Por ello, se propone que el lugar que ocupe la bodega electoral del Consejo Municipal Electoral de Salamanca sea el ubicado a un costado de la sala de sesiones, mismo que cumple con lo establecido en el anexo 5 del reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral. En este sentido, se pone a consideración de las y los integrantes de este consejo el proyecto de acuerdo mediante el cual se determina el lugar que ocupará la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. ¿Verifica alguna solicitud de intervención, secretario? Ninguna, presidenta. Gracias. Al no haber comentarios, se somete a votación el proyecto de acuerdo mediante el cual se determina el lugar que ocupará la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Presidenta del Consejo, Juliana Nayade López León. ¿El sentido de su voto? A favor. Consejera electoral, Silvia Fernández Pousa. ¿El sentido de su voto? A favor. Consejero electoral, Antonio Domínguez Michelena. ¿El sentido de su voto? A favor. Me permito hacer constar que el proyecto de acuerdo mediante el cual se determina el lugar que ocupará la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral del proceso electoral ordinario 2020-2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10:32. Gracias, secretario. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. El siguiente punto es el orden del orden del día, es el relativo al informe del cumplimiento del artículo 202 de la LIPEG, relativo a la distribución mediante el sorteo de bastidores, mamparas y espacios dispuestos por el Consejo Municipal Electoral de Salamanca a efecto de que sean utilizados por los partidos políticos y candidaturas independientes para colocar su propaganda electoral en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Muchas gracias, secretario. Respecto a este punto, me permitiré realizar algunas precisiones para quienes vean con posterioridad esta sesión. En relación con el periodo de campañas electorales del proceso electoral local ordinario 2020-2021 y a efecto de dar cumplimiento al artículo 202 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como el artículo 26 del Reglamento para la difusión, fijación y retiro de la propaganda electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, relativos a llevar a cabo un sorteo en el mes de febrero para la distribución equitativa de los bastidores y mamparas de uso común disponibles en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Mediante oficio CMSA/004/2021, de fecha 3 de febrero de 2021, signado por la de la voz, se realizó una solicitud a la Secretaría del Honorable Ayuntamiento del municipio de Salamanca, Guanajuato, sobre la relación con el número y ubicación de bastidores y mamparas de uso común disponibles en este municipio para que los partidos políticos coloquen y fijen su propaganda electoral durante el periodo de campaña, o bien, en caso de no existir estas o de no haber disponibilidad,
se comunicara a este consejo. Con posterioridad, el 11 de febrero de 2021 se recibió el oficio de contestación SHA-240-2021, del cual el secretario del Consejo ha dado cuenta en esta sesión. En este sentido, es procedente la determinación de no realizar sorteo de bastidores, mamparas y espacios dispuestos por el Consejo Municipal a efecto de que sean utilizados por los partidos políticos y candidaturas independientes para colocar su propaganda electoral en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en virtud de la respuesta formulada por la Secretaría del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato. Si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretario, verifique la pantalla. No hay intervenciones, presidenta. Gracias, secretario. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. El octavo punto del orden del día es el relativo a asuntos generales. Respecto a este punto, informo que no se agendaron asuntos generales, presidenta. Gracias, secretario. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El noveno punto del orden del día es el relativo a la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Siendo las 10:36 del día 26 de febrero de 2021, damos por clausurada esta sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Salamanca, agradeciendo a todas las personas presentes su asistencia y participación. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Buen día.